días, buenos días a todos, buenos días. Este es el día que hizo el Señor para nosotros y estaremos gozosos. Sí, Señor, bienvenidos, bienvenidos a esta reunión de santos, reunión de hombres y mujeres bendecidos por el Señor, llenos de su gracia y del favor de Dios. Poderoso, poderoso. Así que damos gracias al Señor esta mañana por cada uno de ustedes. Estamos completamente seguros, convencidos de que siempre, ¿sí? Él dice que nunca nos deja, nunca nos desampara, así que de eso podemos estar convencidos y seguros, ¿sí? Así que el bien y la misericordia los sigan todos los días de sus vidas. Bienvenidos todos los que están conectados esta mañana por Zoom, los que están ahorita conectados y los que van a estar conectados luego también. Los que están en Facebook Live, bienvenidos, bienvenidos a todos nuestros queridos hermanos que se conectan en Facebook. Sé que para algunos les es más fácil, ¿sí? O conveniente conectarse por Facebook, ya que están en sus trabajos, o están manejando, o están viajando de alguna manera. Así que bienvenidos, bienvenidos a disfrutar este momento juntos. Acá, bienvenidos todos los que van a verlo también luego por nuestro canal de YouTube también, que pueden accesar ahí todos los días. Ahí van a encontrar cosas extraordinarias que yo estoy completamente seguro que les va a ayudar a crecer en este conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre. Y vamos a llegar al momento en que vamos a seguir creciendo en el conocimiento acerca de nosotros mismos, ¿sí? De nuestra propia identidad en Cristo, nuestra identidad en Cristo. Y ahí pueden encontrar un montón de materiales que yo sé que les va a ayudar muchísimo, materiales que van a ser de muchísima edificación para sus vidas, así que tienen acceso libre a toda esa información, todo lo que tenemos ahí. Es completamente gratuito, no tienen que pagar nada, no tienen que comprar nada, es completamente gratuito el acceso a todo lo que tiene que ver con la predicación del evangelio. Eso es parte de lo que hemos creído nosotros y lo que promovemos, ¿sí? La predicación del evangelio fue recibido por gracia y de esa gracia también damos a todos los demás. Bienvenidos todos los que están conectados desde el norte de América, el centro América y sur América también. Así que un abrazo grande a todos, 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 todos. Este es el día que hizo el Señor y vamos a seguir creciendo, vamos a seguir madurando, ¿sí? Llegando a la estatura de la plenitud de Cristo. A mí me da muchísima gracia, hermano Jorge y Henry, Gerardo y Débora y todos los que están acá y los que están también viéndonos por Facebook. Me da muchísima gracia a veces cuando leemos las cosas, las verdades poderosas que están en las escrituras y están ahí, están escritas. O sea, no está escondido de nosotros, no es un misterio escondido, ya ha sido algo revelado a la iglesia en Cristo Jesús, ¿sí? Por Cristo mismo. Él vino a revelarnos esas verdades poderosas y entonces a veces, pues digo, uso esta palabra gracioso, ¿verdad? Porque a veces es como incomprensible que a pesar de que está escrito ahí, a pesar de que está revelado ya, ¿sí? El plan de Dios para la humanidad, ¿sí? Ya no está escondido. El plan de Dios de la humanidad es que nosotros, de acuerdo al propósito de Dios, es que nosotros lleguemos a estar a la estatura de la plenitud de Cristo. Que todos, ¿sí? No solo algunos, sino el plan de Dios es que todos están a ese nivel, que todos lleguemos a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Poderoso, poderoso. No es algo que está limitado a ciertas personas, todos tienen acceso. Y para eso, lo que hizo Dios fue enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz y cargar el pecado de todos nosotros y redimirnos y darnos vida eterna. Así que en ese camino, en ese plan de Dios, es que caminamos, ¿sí? Así que si Dios lo planeó así, si Dios lo deseó de esa manera, si el plan de Él, un plan que estaba desde antes de la fundación del mundo,
No hubo algo que Dios se lo sacó de la manga porque pasó algo. Entonces Dios, bueno, ahora ¿cómo lo resuelvo? No, 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 no. Dios tenía eso resuelto desde antes de la fundación del mundo. Y todo ese hermoso y maravilloso plan es algo que a Dios le dio placer hacer. Sí, él no estuvo, nadie lo tuvo ¿verdad? Amenazado o no, 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 no. O sí, no, no, Dios no estuvo amenazado por nadie, sino que Dios en su placer, en su propia voluntad, en su deseo, quiso hacer todo este plan maravilloso, redimirnos, salvarnos por su gracia. Poderoso, poderoso. Y no solo eso, sino que cuando nos redime, Él establece algo, que nosotros estemos con Él para siempre, unidos a Él para siempre, conectados con Él para siempre, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Es el plan de Dios. Ese es el deseo de Dios. ¿Sí? ¿Y qué nos toca a nosotros? Sencillo. Tomarlo, recibirlo. ¿Sí? Creer en lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Conversando con algunos pastores en esta semana, me hicieron una pregunta. ¿Cómo hacemos los creyentes para mantenernos firmes en el Señor? ¿Y cómo hacemos para agradar a Dios en las cosas que hacemos? Entonces le digo, pastor, tenemos que ir a las Escrituras. O sea, tan sencillo como eso. ¿Qué dice las Escrituras? Sí, ¿qué dice las Escrituras? Uno, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es una cuestión de fe. ¿Sí? No veo ninguna otra cosa más. ¿Sí? Entonces, es fe. ¿Y fe en qué? En Él. Fe en la obra que Él hizo a través de Jesucristo. Fe en Jesucristo. Eso es todo lo que tenemos. ¿Queremos ser agradables a Dios? Ni nuestras actividades religiosas, nada de nuestros ejercicios religiosos importa. Y algunos, yo sé que algunos van a decir, pero no, 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 o sea, tenemos que hacer algo nosotros. Tenemos algo que hacer. Sí, pero siempre son obras preparadas de antemano que Dios hizo y las preparó Él para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Y cuáles son esas obras? ¿Sabe cuáles son esas obras? Que le creamos. Sí, señores, que le creamos. Eso es todo. Y entonces a la pregunta que me decían, ¿y cómo nos mantenemos en firmeza? Bueno, tan sencillo como poner lo primero en primer lugar. ¿Sí? Porque nosotros a veces estamos pensando que nosotros, todo viene a través de nosotros, que todas las cosas comienzan con nosotros. El esfuerzo que yo haga. Hace unos días acá en Costa Rica sucedió un accidente y entonces una persona que estaba en medio de la situación ahí, sus palabras fueron, es que yo me salvé, ¿sí? Del accidente, yo me salvé porque yo le sirvo a Dios, ¿sí? Es que yo hice algo, entonces Dios me protege. Así decía ella. Es que a los que sirven a Dios, a los que sirven a Dios, Dios los protege, ¿sí? A los que hacen algo, entonces Dios los guarda, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo me puse a pensar y yo le decía a mi esposa, un momentito, aquí es donde hemos torcido la verdad de las Escrituras, ¿sí? Porque dice el Señor Jesús, yo no lo inventé, que Él hace salir el sol sobre justos o injustos. Él hace llover sobre justos o injustos. ¿Sí? Él no hace acepción de personas. Y de repente entonces estamos pensando que todo lo que recibimos proviene como resultado de algo que yo hice primero. ¿Y saben lo que dice las Escrituras tan sencillo como eso? El amor consiste en que Dios nos amó primero. No que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Y como resultado de ese amor, envió a su Hijo a morir en la cruz y cargar el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad.
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice, no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Y ese es el plan de Dios desde antes. ¿Sí? Él siempre ha querido eso y ese es su voluntad, ese es su deseo. Entonces, yo le decía a estos pastores, para mantenernos firmes siempre en esta gracia y en esta verdad poderosa, tenemos que poner lo primero de primero. ¿Sí? Y todo, dice las escrituras que hemos visto una y otra vez, que todo esto proviene de Dios. La gracia, el amor, la salvación, la redención, la sanidad, todo, la libertad, la liberación de nuestras mentes, de nuestros corazones, todo esto proviene de Dios. Así que cuando ponemos a Dios de primero, ponemos las cosas que Dios ha hecho de primero, entonces nos va a ir bien. Pero cuando comenzamos a cambiar y a torcer eso, y comenzamos a ponernos a nosotros de primero, es que yo lo obtuve porque yo hice tal cosa. Es que yo lo obtuve porque yo me esforcé tan. Yo lo obtuve porque yo hice tal cosa y a Dios le gustó lo que yo hice. Entonces, no. Lo primero es lo primero. Lo primero es Dios. Y así dice las escrituras, el apóstol Pablo lo dice muy claramente, por él y de él y para él son todas las cosas, no de nosotros. Y cuando habla de la gracia, me encanta cuando dice, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, no de tus esfuerzos, no de tu capacidad, sino que es un regalo divino, poderoso, un regalo de Dios. Así que seguimos con el tema de la gracia, seguimos creciendo en este conocimiento poderoso de la gracia. Y tenemos a nuestro hermano Jorge Alba desde Bogotá, Colombia. Así que, Jorge, Douglas, buenos todo suyo. días. ¿Cómo Buenos está, días, mi hermano? hermanazo. Sí, señor, un ¿Cómo gusto está tenerte esta Pastor mañana de nuevo con Arley, nosotros. Henry? Veo a doña Loreta, a Sí, Dianca, a Armando, Débora. Bueno, un saludo para todos. Sí, sí, señor. abrazos Poderoso. para todos de verdad. Me alegra mucho verlos, poder estar aquí con ustedes hablando, compartiendo. Pues nuevamente, gracias Douglas por la invitación. Sí, señor. A mí me gusta montones hablar de esto, ¿no? Sí. Pero pues a veces también me gusta oír. Sí, claro, ¿cierto? Sí, 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 sí. señor. Sí, señor. Qué Es como lindo. un balance. Sí, es que uno no se las sabe todas. O sea, uno, por mucho que haya estado pues aprendiendo y estudiando, es muy bueno oír a otras personas que también andan en el mismo camino Sí, de señor. un mejor entendimiento de la gracia, Sí, señor. del evangelio, porque es como si se cumpliera eso que dice Pablo, que somos un cuerpo, ¿no? Sí, Y que tenemos distintas funciones, pero por todos lados ese cuerpo apunta a lo mismo, es al evangelio, es decir, no sí. está apuntando a la ley definitivamente. Y Poderoso. van saliendo cosas de uno y otro lado que uno dice, wow, esto nunca lo había conectado, nunca lo había visto así, pero Sí, definitivamente encaja perfecto, encaja mejor de lo que yo lo encajaba, ¿cierto? sí. Lo Sí, explica mejor, entonces pues como que uno nunca para. sí, Y más bien como que uno sí puede crecer, que creo que a lo que se refería Pedro cuando decía que creciéramos en la gracia sí, del Señor. Ese sí, crecimiento definitivamente uno no lo puede hacer solito. Es muy difícil, es sí. increíblemente difícil esta tarea, porque por uno mismo, pues uno se desvía muy fácil creyendo esas cosas con las que viene ya casi que programado de la corriente del mundo y salir de ahí, eso es complicadísimo. Sí. Gracias a Dios que pues hemos tenido contacto con personas que nos han transmitido Amén. esos principios Sí, fundamentales acerca de la gracia y nos han ayudado a crecer. De sí, verdad, eso es señor. una bendición Sí, inmensa. señor. Sí, señor. Y Jorge, Douglas mencionaba cosas. Cuéntame. y interesante porque fíjate que hace algunos años, digamos, hace ya alguito de años, cuando todas estas verdades poderosas estaban llegándome, eh, y yo decía, pero digo, nadie está hablando de estas cosas. A las iglesias a las que íbamos, nadie hablaba de estos temas. Era un tema
como, no sé, como raro, como un tema como tabú o algo, ¿verdad? Como que nadie hablaba de esos temas, hablábamos de un montón de cosas, pero no hablábamos de temas como estos. Y yo me miraba en ese conflicto, no sé si te pasó a vos también, en ese conflicto de que estás escuchando esta revelación poderosa de esta transformación a la imagen de Cristo y la obra de Cristo y todas esas cosas, y de repente es como cuando vuelves a ver, todo el mundo está empujando la carreta hacia la ley, ¿verdad? Todo el mundo yéndose ahí, las obras, y hay que hacer, y hay que hacer, y hay que hacer, y decimos, pero ¿dónde está todo esto, verdad? Y de repente uno se llega a sentir solo en esta cuestión, ¿verdad? Pero lo maravilloso de todo llega cuando te topas con otras personas y todos también jalando una carreta, pero hacia la gracia, ¿verdad? Llevando todos hacia la gracia, y vas creciendo y viendo otras personas y sale una persona. Algo que te iba a decir era cómo cambia la manera de ver las cosas cuando uno tiene esta verdad presente en el corazón, ¿verdad? Porque comenzamos a ver todas las cosas de una manera completamente diferente. Oramos diferente, pensamos diferente, hablamos diferente, actuamos diferente, ¿sí? Con esta gracia tan maravillosa del Señor. Así que quería comentarles eso, ¿verdad? Que a veces uno se siente solo, ¿verdad? Pero qué lindo es cuando uno encuentra buenos hermanos y buenos amigos que están pasando por lo mismo y hacemos mancuerna y nos conectamos y nos escuchamos mutuamente, ¿verdad? Eso es algo poderoso. Seguí. Eso era que compartir Sí, ahí. sí, claro. Sí, es que yo creo que así pueden ser como las reuniones genuinas de creyentes, ¿no? Como que todos felices de querer compartir un mensaje que es genuino, ¿cierto? De parte de Dios, en torno al Evangelio y ese poder maravilloso que hay en la gracia del Señor Jesucristo. Creo que así es como funcionaría de verdad una iglesia, todos muy animados, muy felices, descubriendo por ellos mismos en las Escrituras esa gracia magnífica. Sí, Sí, sí. sí, pues aquí estamos como en esa misma dinámica, ¿no? Espero que todos estén en la gracia, ¿no? Sí, sí, Que no amén. haya por ahí alguien que... Sí, que, bueno, Algunos todavía sí, luchan, sí, algunos sí, todavía sí, luchan, ¿verdad? Vos sabes que claro. con todo esto me decía un hermano, ¿cómo es, o sea, mantenernos en esta Mm. gracia, ¿verdad? Y caminar en esta gracia. Y a veces todavía hay algunos que están por un lado mitad y mitad, ¿verdad? Mm. Como alguien me decía, pero es que yo mejor prefiero andar como en mitad. Y le digo, no, no, es que la tibieza esa no sirve. No es nada bueno. No, es que es bien complicado. Vea, así como algo anecdótico, todavía no estamos entrando pues así como en las cosas ahí que quería compartir, pero Sí, sirve. Es que sí, para sí, esto también uno tiene que ser como un poquito flexible, ¿no? Como estamos hablando de una cosa tan importante. Y si ese tema del pasarnos pues de esas cargas de la ley a la gracia está saliendo ahorita, yo creo que vale la pena tocarlo. Yo sí, recuerdo perfectamente que cuando yo empezaba a conocer, a mí, la primera vez me compartió un amigo, él era de Suecia, y él había estado en la misma iglesia donde yo había estado, y me dijo algún día, no, yo ya no volví allá, yo empecé a escuchar a tal persona, es un buen maestro, enseña muy bien. Oye, increíble el desprecio que yo tuve hacia esa recomendación, hacia esa sí, orientación. sí, No, es que es asombroso, o sea, yo digo, pero increíble lo duro que uno puede llegar a hacer, ¿no? sí, Como que sí, se mete en algo y uno cree que es por ahí y no lo sacan. sí, O sea, yo creía que yo estaba en el sitio donde todos los pastores y líderes del mundo tenían que ir para ser ungidos para el avivamiento del final de los tiempos, sí, y de allí no me movían. O sea, asombroso. Y cuando empiezo a entender, pero era porque ya estaba contra la pared, o si no, la verdad no hubiera hecho caso. sí, Y sí, cuando empiezo a ver, yo dije, pero ¿en qué momento me desvié tanto? ¿En qué momento? ¿Cómo sí, sucedió? sí, 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 Entonces, porque es con la misma Biblia, ¿no? O sea, sí, es sí, la claro. misma Biblia que todos leen. ¿Y cómo es que la pueden ver tan distinto? Pero sí, yo creo que el Espíritu de Dios empieza a operar en uno para dar testimonio de que ese mensaje de la gracia es el correcto. Sí, El señor. otro era la pura carne, eso Sí, ¿para qué se dice sí, uno mentiras? Era la pura carne,
porque es que nosotros venimos como de esa generación de haz que suceda, ¿no? Entonces nos sí, gusta mucho la idea de la fe y qué hacer para torcerle el brazo a Dios y, sí, ¿cierto? Clamar, rogar, ayunar, todo eso, eso nos calza muy bien sí, porque venimos de esa mentalidad. Y sí, esa fue la trampa, ¿cierto? Entonces ahí para nada había gracia, había un desconocimiento grandísimo de cómo funcionaba la gracia. Y ahora estamos enfrentados a esa realidad de Dios, que es la revelada de Jesús, imagínense. sí, Y no sabemos muy bien a veces cómo operar en ella, porque es sí, que como les comento, uno siempre estaba acostumbrado a un poco el esquema de la ley, aunque era sin ley, pero eran sí, obras, sí, sí, ¿cierto? Era, y es que yo hago esto, así como lo decía Douglas, yo hago esto, yo hago lo otro. eh, pues en el mundo era como uno haciendo todo por uno mismo para que las cosas funcionaran. Y en el cristianismo es lo mismo, sí, pero con principios cristianos, ¿no? Pues sí, conceptos cristianos de la Biblia. sí, Entonces, ayuna, ora, pacta, diezma, ve a la iglesia, yo qué sé, tantas cosas, pero es la misma mentalidad. No cambió, sí, no fuimos transformados, seguíamos echando mano de la misma herramienta y ahorita se nos presenta otra que es bien distinta y obviamente es mucho más efectiva. Tenemos ese entendimiento porque Pablo mismo nos lo testifica, Jesús mismo nos lo mostró, porque Jesús no solamente vino aquí para morir por nuestros pecados, sino que nos mostró cómo un ser humano puede relacionarse perfectamente con el Dios Todopoderoso y puede vivir en este mundo bajo la gracia. ¿Cierto? sí, Eso era lo que hacía poderoso. Jesús. Entonces él prescindía de la ley, andaba en algo superior, ese algo superior se llama gracia. Entonces Sí, podemos aprender montones de sí, Jesús en cómo vivir en la gracia. Y hoy el tema es, como venía hablando, acerca de esa idea de que la gracia es eficaz y cómo hacer que sea eficaz, porque no es palabras solamente, como ya lo habíamos entendido, ya lo habíamos visto en la escritura, eso tiene que ver con poder de Dios, el reino de ujú, los cielos que se ha acercado a nosotros, que está en nosotros, no es palabra solamente, sino poder de Dios. Y estamos interesadísimos en ver ese poder manifestado porque cubra muchas áreas. Al menos va a cubrir el área de nuestra santificación o andar en santidad, que la gracia lo provee. También como ese poder sobrenatural para sanidades, milagros, prodigios, también la gracia lo provee. Entonces uno tiene que entender que funciona así, que está dado así para poder verlo manifestado. El mejor ejemplo siempre va a ser Jesús, y uno secundario Pablo, que es de quien tenemos más información. Entonces aprender de la gracia, de cómo andar en ella, de cómo manifestarla, va a ser relativamente sencillo si los miramos a ellos. sí, Entonces señor. nuestra gracia es eficaz. Douglas les mencionaba hace un momento una cosa de que estábamos acostumbrados a hacer y hacer cosas, ¿no? Y que me fue bien porque yo hice esto, porque hice lo otro, porque fui mucho a la iglesia o no sé, distintas ideas. Y en esto de la gracia yo veo tres términos, vamos a decir. Hay una gracia en la que tú no tienes de qué preocuparte. De verdad, no puedes hacer nada, incluso, ¿cierto? Sí, Es como tú no tienes que preocuparte de si el sol va a salir o las estrellas se van a mover correctamente, los planetas, si las vaquitas van a seguir bien, ¿cierto? Produciendo leche. Entonces es como si no te tuviera que preocupar porque la palabra del Señor como que sustenta todas las cosas, sustenta el universo mismo. Y eso es como un primer estadio de gracia, ¿no? sí, sí, Es tan magnífica que tú no haces nada. O sea, literalmente tú solo como que lo disfrutas. Es un poquito la imagen del cielo. Todos imaginamos que en el cielo pues no vamos a tener que hacer nada, ¿sí o no? ujú, ¿Cierto? sí, Yo sí, creo que nadie se imagina ya pues trasnochando por el trabajo, trabajando y labrando la tierra de sol a sol, sino que uno entiende pues muy intuitivamente que allá va a haber un estado distinto, donde uno cesa de esas obras o de sí, muchas obras y la cosa va a ser distinta. Hay otra donde uno puede hacer algo, pero no es mucho, ¿cierto? Entonces ese algo puede ser un poquito, voy a decir un poquito, la sanidad. Si tú haces un poquito por la sanidad, entonces tú ves todos los ejemplos de Jesús sanando gente
y los enfermos, los interesados en la sanidad, hacían un poquito, no mucho. Y hay otras cosas donde tienes que hacer un poquito más, vamos a decirlo así, que Ujú. puede ser el arrepentimiento, ¿cierto? Como ese reconocimiento de Jesús Sí, como tu Señor y Salvador. Creo que ahí es donde tú haces más. Sí, eso es la más alta labor, digámoslo poderoso, así, ¿no? Como el poderoso. mayor desgaste. Pero todo de ahí para abajo, pues es como en esos términos de que el que lleva toda la carga es el Señor. Por eso él decía, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré descanso, porque es así. Sí, Porque Señor, la carga la empieza a llevar él y no poderoso. nosotros. Gracias, Y ese Señor. es uno de los conceptos de la gracia, ¿no? De esa gracia inmensa que Él provee, donde esa idea de cielo, donde uno ha descansado pues de tantas obras, es que hasta uno lo dice pues religiosamente como, dale el descanso eterno, dicen por acá en mi país, ¿no? O sea, descanso. Pues claro, porque es que es de verdad descanso. Y entonces uno hace como esa transposición a este tiempo y uno de verdad debería estar descansado y no fatigado y cargado. Entonces el Señor te ofrece eso, por gracia. Dice, ya deja de estar cansado de las obras de la ley incluso, porque yo las voy a llevar. Todo eso que tú necesitas, yo te lo voy a proveer en cualquier área de tu vida y entenderlo es bueno. Que la gracia es superior a nosotros mismos, creo que ese es un principio que ya habíamos hablado antes, que no depende de lo que hayamos hecho, Sí, sino que Él lo quiere hacer. sí, Eh, Señor. y eso lo vamos a leer en la Biblia, o sea, cómo el Señor se puede mover de manera sorprendente. Yo estaba leyendo ese pasaje donde dice que el oro y la plata es mío, y lo estaba relacionando el Señor en esa profecía con que iba a sacudir todas las naciones para que le llevaran riquezas a Israel y pudieran construir el templo. Entonces el Señor, miren ustedes, tiene poder para hacer eso y Sí. uno no debe minimizarlo, uno lo que hace es conocer para saber qué tanto puede hacer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Mm. puede muchísimo. Allá Sí, uno ve, oye, es que puede mucho. Entonces por eso uno descansa de sus obras. La gracia es eficaz, digo yo, cuando pones tu confianza en ella. Ahí funciona. sí, Y no funciona cuando te sales de ella. Eso es muy sencillo, ¿cierto? O sea, sí. sí, Ujú. funciona cuando confías en la gracia del Señor y deja de funcionar cuando no confías en la gracia o cuando empiezas a hacer algo que ya no es de gracia, ¿cierto? No es Sí, como lo provisto por Él y empiezas a andar en la ley, por ejemplo, en la mentalidad de la ley, entonces ahí tú estás frustrando la gracia. Hay un versículo que me impacta muchísimo y para mí es como el principio de todo esto del entendimiento de la gracia. En Juan nos dice también que, porque la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por sí, Jesucristo. Lo sí, dice así. Señor. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a Ujú. ponerles aquí los versículos para que los podamos ver. Eh, Dice, lleno de gracia y verdad. Entonces, hay una asociación que yo hago con gracia porque la gracia para mí no es tanto como una cosa, o sea, uno no debería caer en eso. Nos pasó con el movimiento de fe, entonces la gente creía que la fe era una cosa y Ujú. luego terminan pensando que la fe es algo que producen ellos, entonces empiezan a hacer prédicas de cómo producir fe. Uy, Sí, eso es un error tremendo. Definitivamente te va a sacar de la gracia, definitivamente te va a poner otra vez la carga sobre ti y ya el yugo no va a ser ligero, no va a ser liviano, sino que tú estás en la tarea primero de cómo producir fe y segundo, cómo alejarte de la incredulidad o anular la incredulidad. Y eso se vuelve obras, así de sencillo, porque no estás entendiendo que primero que la fe es un don, ¿cierto? Es un regalo y que es de Dios. Y en la gracia nos puede pasar también que empezamos a entenderlo como si fuera una cosa y no como si fuera un atributo de alguien. Ese alguien es Jesús, no lo dice en Juan. Dice lleno de gracia y de verdad. Entonces fíjense cómo Juan nos hace pensar que esto de la gracia
en realidad nos tiene que llevar a Jesús, ¿cierto? Cuando tú quieres operar en gracia genuina, debes hacerlo asociándolo a una persona. Sí, Señor. Entonces, por eso es que es Cristo en mí la esperanza de gloria, ¿cierto? Ujú. Es porque es Él operando en ti en todo Sí, momento, continuamente, impartiendo su naturaleza divina en nosotros, como lo dice poderoso. segunda Pedro. Así es como funcionaría correctamente la gracia. Y así es como se entendía Pablo, ¿no? Como pegado a Jesús, a una persona. O sea, nunca puso él la gracia como si fuera una especie de objeto, Ujú. sino más bien como si fuera un atributo de una persona. Y cuando nosotros queremos andar en gracia, entonces lo que vamos a empezar a hacer es ponerle toda la carga a Jesús, ¿cierto? Eh, Es sí, Él el que la Señor. produce, es Él el que Sí, nos Señor. sustenta, es Poderoso. Él el que hace, no somos nosotros. Eso es lo que va a permitir que la gracia sea eficaz, porque vamos a dejarlo hacer a Él, ¿cierto? Vamos a dejar que Él haga cosas y no vamos a Mm, estar suplantándole o poniendo nosotros ahí en el camino, estorbando, básicamente, ¿cierto? sí, Creyendo que es por nuestro desempeño que se van a producir las cosas. Ese sería un error sí, complicadísimo sí, Señor. que todos hemos cometido, Sí, ¿cierto? Eso sí, todo el mundo, todos hemos fallado en eso, nos ha costado aprenderlo, pero se puede rectificar, esa es parte de las buenas noticias. La gracia es eficaz. Yo digo también que en Hechos 14:3 hay un pasaje bien interesante. Voy a empezar a ponerlo aquí a ver. ujú, La gracia es eficaz. Dice. No sé si ahí más o menos se puede ver. sí. Entonces, para que la gracia sea eficaz, este Hechos 14:3 va a servir muchísimo. Dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, fíjense ustedes cómo este versículo es poderosísimo. O sea, estas personas, estos predicadores, vamos a ponerlos así, hablaban con denuedo, pero ellos solamente se encargaban de hablar, ¿cierto? La otra parte era una confianza tremenda en el Señor. ¿Y el Señor qué hacía? Fíjense eso. Él daba testimonio a su palabra de gracia. Es decir, ¿qué hablaban estos predicadores? Gracia, ¿cierto? No hablaban más, no hablaban la ley, hablaban gracia. Y el trabajo de hacer señales y prodigios, pues era una consecuencia de que tú hablaras gracia. Dice, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Poderoso. Entonces, ¿cómo haces tú para que la gracia funcione? Pues ahí te lo dice. Mm, Hablar gracia, ¿cierto? sí, Es súper sencillo. Increíble que se nos haya escapado, sí, pero así funciona. Fíjate cómo ahí ni siquiera es una confianza, primero es una confianza tremenda en el Señor, en esa omnipotencia, omnipresencia, en esa capacidad de Él que es superior a la nuestra. Tú confías en eso, hablas gracia y se te concede o Él hace señales y prodigios. Yo sí, no sé Señor. si la idea está clara, pero es que es tan sencilla Sí, que sí, me sí, cuesta sí. explicarla. ¿Cierto? Es increíble, o sea, nos quita toda la carga a nosotros. Nos dice, pongan confianza en mí, en gracia, y se van a ver señales y Sí, prodigios. sí, Yo sí. creo que eso le cuesta a uno le cuesta creerlo, ¿cierto? Solo eso, es decir, no tengo que ir a que me den la doble unción, la triple unción, el ayuno de no sé qué, la vigilia de si sé más. No, todo lo que tienes que tener es una confianza Sí, genuina en Él Señor. y Sí, Señor. hablar gracia continuamente. Poderoso. Y eso te lo aplicas a ti mismo en tus situaciones. O sea, en tus situaciones también haces lo mismo. O sea, gracia. O sea, todo lo voy a obtener del Señor porque Él lo ha extendido por gracia Sí, y confío en Él. Entonces, ¿ves cómo es un asunto increíblemente simple? O sea, no es un listado de todo lo que tú haces. Más bien tú haces un poquito y el resto lo hace Él. Es que eso es asombroso. sí, Entonces, la maravilloso. fe,
funciona, la fe funciona cuando está basada en la gracia de Dios, esa gracia que es sublime, poderosa, independiente de ti, y es mejor para mí magnificar la gracia que la fe. Entonces, ¿por qué? Porque ahí dice Jesús era lleno de gracia, ¿cierto? Lo leímos ahorita, no decía lleno de fe, lleno de gracia. Sí. Es curioso, ¿no? Yo nunca lo había visto así, hasta cuando empiezo a entender la gracia, cuando se me abren los ojos, entonces uno ve al Señor lleno de gracia. Es Él el portador de la gracia, el contenedor de la gracia, el contenedor de ese favor hacia ti. Es todo en Él. Es muy poquito en ti o nada. Tu parte básicamente es confianza en Él. Entonces así va a haber una dinámica muy distinta. Pablo en algún momento trata de resumir lo que necesitaría la gente para andar correctamente y lo dice en 2 Corintios 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Como si él dijera, con esas tres cosas ustedes la tienen solucionada. Pues la gracia es lo que estamos entendiendo en estas charlas, ¿no? El amor de Dios, creo que ya lo hemos hablado, es otro de los pilares de cómo con ese amor inmenso hacia nosotros, Él murió por nosotros, Él no nos tomó en cuenta nuestros pecados, aunque estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos perdonó. Eso es entender el amor. Y la comunión del Espíritu Santo creo que la entendemos menos, porque empezamos a creer que es con el Espíritu Santo. Entonces hacemos, yo lo practiqué, o sea, yo empezaba a ponerle que una silla para que viniera el Espíritu Santo o en algunas iglesias venden una alfombra y que bienvenido Espíritu Santo. Entonces que esa es la alfombra para que cuando usted se postre a orar, entonces que Él pueda venir, ¿cierto? Y no, la escritura no dice eso. Dice la comunión del Espíritu Santo. Entonces Poderoso. la comunión de Él quiere decir que Él produce comunión. Sí. Koinonia es la palabra en griego. Él produce comunión. ¿Con qué? Con Dios. ¿Sí? Por eso es que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, clamas Abba Padre. ¿Cierto? No Poderoso. dices buenos días Espíritu Santo, no. Dices Abba Padre, porque Él produce comunión, cercanía, unión, conexión, te imparte la naturaleza divina. ¿Cierto? Sí, Cuando señor. somos participantes de la naturaleza divina, es por Él, porque Él la imparte. Los dones los imparte el Espíritu Santo. Eso es comunión del Espíritu Santo. Entonces, Pablo estaba resumiendo cómo andar correctamente en ese versículo y entenderlo es pues de mucho beneficio, ¿cierto? Si tú no lo distorsionas, si tú lo mantienes pues como en los términos que puso Pablo y uno ve el amor de Dios, como lo dice la escritura, pues entonces la va a hacer definitivamente. Pues por eso Pablo lo recomienda, ¿no? Y yo creo que este versículo ha sido muy mal interpretado en algunas congregaciones, en otras no lo tienen en cuenta. Sí. Y para mí es interesantísimo porque yo puedo tener ese método mnemotécnico para andar correctamente todo el tiempo delante de Dios. Necesito saber gracia, necesito saber el amor, aceptación, Sí. vamos a ponerlo también ahí, aceptación incondicional. Y comunión es que él mismo, no es que lo que tú haces para tener comunión con Él, no, eso no es, otra vez es un error, Sí, sí, es lo sí. que Él hace para que tú tengas comunión con Él. Poderoso. Y lo que Él hizo nada menos y nada más fue ponerte su espíritu en ti, es decir, Sí, te unió a Él, te poderoso. hizo uno con Él. Eso es comunión del espíritu, eso sí es de verdad. Sí, señor. Que nosotros los creyentes cuando nacemos de nuevo tenemos una cosa muy bonita, que es una especie de rendición tremenda al Señor. Sí. Y en esa rendición se nos cuela la ley. Ujú. Entonces empezamos en esa rendición a decir, oh, pero es que mira que aquí el Señor pide esto y esto y eso, y llegamos a los 612 mandamientos, pues todos queremos complacerlos, todos queremos satisfacerlos Sí, nosotros. sí, sí. Y partió como de una disposición de corazón genuina, muy bonita, pero con el mensaje predicado fue donde se erró, donde se distorsionó,
Porque si en esa disposición genuina de rendición al Señor, de sometimiento, nos hubieran hablado de gracia, entonces uno se sometería a la gracia, no a Ujú. la ley. Pero como nos predican ley, nos sometemos a la ley. Entonces, cuando uno oye gracia y en ese sometimiento, entonces Sí, señor. uno empieza a ver cosas maravillosas, uno Sí, empieza a señor. ver, soy una nueva criatura, es gracia, ¿cierto? Estoy unido a Él, eso es gracia. Nos hizo participantes de su naturaleza divina, eso es gracia. Y someterse a eso sí va a potenciar la gracia y hacerla manifiesta, hacerla eficaz, hacerla efectiva. Cuando empiezas a oír el Evangelio, por supuesto, que nadie se va a justificar por las obras de la ley. Entonces eso es gracia, ¿cierto? Entonces ahora puedo entrar, puedo presentarme delante del trono para pedir auxilio, para pedir ayuda por la gracia, porque me acerco al trono de gracia. O sea, lo que Dios me está diciendo es que ahora en Cristo tú puedes tener una cercanía inmensa con Dios. Pero eso no es, eso es gracia, pero eso no lo predican, nos predican ley, Ujú. Sí, nos sí. predican obras. Y por eso es que nosotros mismos, con lo que hemos creído, volvemos infructuosa la gracia del Señor. Si el Señor pudiera confundirse, ahí lo habríamos confundido, ¿cierto? O sea, porque Él dice, puedes acercarte, o sea, ya somos amigos, ¿cierto? Ya eres mi hijo, eres uno conmigo. Y nosotros empezamos un poco de, no, es que para que tú me aceptes y me bendigas, tengo que diezmar. Y yo creo que el Señor dice, perdón, o sea, no entiendo, ¿Cuándo pero dije eso? sí, sí, no se entiende, ¿cierto? Sí, ¿cuándo Sí, o dije eso? sea, Sí, sí. yo creo que Él dice, pero es que yo dije otra cosa. Sí. Y uno, no, 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 voy a diezmar, tengo que diezmar. Sí, Cállate, Señor, cállate. Vamos a diezmar para que me bendigas. sí, al revés, usted Bueno, se somete a lo que dale. yo digo. Sí, como que invertimos un poquito en la Sí, cosa, ¿eh? sí, sí, Ya no nos habla, sino que nosotros le decimos a él cómo es que tiene que actuar. O sí, sí, sea, aquí están mis diezmos, bendígame. sí, sí, Y el Señor, ¿en serio? Bueno, dale. sí, Pero eso es por un mal mensaje, simplemente sí, funciona es por un mal mensaje y nos vuelve un poquito fariseos, ¿cierto? Un sí. poquito religiosos, nos Mm, distorsiona la relación con Él. Pero qué sí, paciencia la que Él tiene, Dios mío. Entonces, ¿cómo haces ineficaz la gracia? Entonces, tengo tres pasajes que más o menos tipifican cómo podemos hacer ineficaz la gracia. En Hechos 13:45 dice así. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. ¿Qué decía Pablo antes? Gracia, amor, ¿cierto? Redención, salvación. Y se los rebatían. Increíble. Entonces, cuando tú rebates la gracia, tú te estás perdiendo de la gracia. Cuando tú no la quieres aceptar, se vuelve ineficaz. Dice, entonces Pablo y Bernabé hablando con de nuevo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Es decir, cuando tú no te sientes digno, merecedor, acepto, completo en Cristo o por Cristo, pues estás haciendo ineficaz la gracia. Eso es bien interesante. Y vean los gentiles cómo respondían. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Es decir, las dos actitudes que uno puede tener es cuestionar la gracia, rebatir la gracia, decir, no, eso no puede ser así, ¿cómo se te ocurre? No, 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 hay que cumplir la ley. Mira esto, aquí dice la ley esto, ¿cómo vas a decir que Dios se va a agradar de mí? ¿Cómo dices que Dios me va a bendecir? ¿Cómo dices que Dios es bueno? No, necesitamos algo, o sea, tú eres malo, tú eres impío. Eso es lo que hace que la gracia se vuelva ineficaz. Entonces ya sabemos qué no hacer, que es exactamente todo lo que hicimos cuando estábamos sujetos a ciertas denominaciones, ¿no? Nosotros mismos nos volvíamos indignos. Es decir,
Señor, no me puedes bendecir porque no he diezmado. Señor, no me puedes bendecir porque he hecho esto, lo otro, esto, ¿cierto? Ahí en la ley dice que si uno hace eso es maldito, que si tiene anatema en el campamento, ¿cierto? Ese pasaje es famosísimo, ¿cierto? Entonces, que entré a mi casa algo que es maldito, entonces ya no tengo la bendición. Hombre, pero es gracia. ¿En qué momento Jesús enseñó eso? ¿En qué momento Jesús dijo, no, es que no te puedo sanar, señor centurión, ¿cierto? Tú tienes por allá anatema, tú eres un pagano, no te puedo bendecir, no puedo sanar a nadie porque tienes anatema en el campamento. ¿Cuándo lo dijo, por favor? Nunca. Entonces, uno mismo es el que se Sí, señor. vuelve indigno, ¿cierto? Sí, Se señor. Sí, señor. indignifica, vamos a decir esa palabra. Sí. Entonces, ¿y cómo se recibe? Cuando uno se regocija y glorifica la gracia, que es la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es gracia, entre otras cosas, ¿no? Es que no tiene otra. Antes la ley de Moisés era ley y ahora la palabra del Señor es gracia. Entonces, cuando tú la glorificas, la magnificas, la aceptas, la recibes, ahí empieza a funcionar. Entonces, así para resumirlo, ¿qué podría hacer? Voy a poner como en otros términos, que es más como la vivencia personal que he visto en mí mismo y en otras personas. El autorrechazo, el no merecimiento, como el decir, no, pero es que a mí todo me va mal en la vida, es que no me funciona nada, es que no, yo creo que eso no es para mí, yo creo que no, Dios no se va a agradar de mí, yo no creo que Dios sea tan bueno. Eso es como autorrechazo. Y esa es una de las cosas que van a impedir que la gracia funcione porque la gracia dice que eres acepto en el amado, ¿cierto? También dice en otra parte que el Señor al que recibe no le echa fuera. Entonces ves cómo tus pensamientos se están oponiendo a la gracia. Puede que sean muy carnales, definitivamente, o puede que sean de la corriente del mundo. Entonces, cuando tú te percibes como indigno, como sin merecimiento, cuando Él dice te lo regalo, te lo doy, empiezas a generar un problema, una distorsión en la gracia y por eso se empieza a volver ineficaz. Porque ¿en qué momento se cumpliría esa gracia que tú quisieras del Señor? Cuando te sientas realmente aceptado, no te rechaces a ti mismo, es más, cuando no te mires a ti mismo, es cuando va a empezar a funcionar. Cuando dejes de verte a ti en tus fallos, en tus errores, en lo que haces, no haces, y empiezas a aceptar lo que el Señor hizo por ti. Sí, señor. Ahí es cuando Así empieza a es. funcionar, ¿cierto? Lo otro O- es creer que estás incompleto, que no has hecho lo suficiente para que Dios te conceda su poder. Entonces, no, es que usted es apenas un creyente que está empezando, usted tiene maldiciones generacionales, a usted todavía no lo han limpiado, no le han reprendido esa maldición, usted no ha hecho Mm, la siembra de fe para que el Señor revoque las maldiciones. sí, Entonces uno empieza a creer que está incompleto, sí. ¿cierto? No es que a mí me falta, o sea, ya creí en el Señor y para esas denominaciones no es suficiente con que tú hayas creído. Ajá. Necesitas hacer más, Sí, ¿cierto? Entonces, incluso hasta te mandan en algunas denominaciones a que revises todos los pecados de tus antepasados, sí, ¿cierto? A que sí. eches memoria de qué hiciste antes de haber nacido de nuevo, Ujú, para indagar qué está por ahí, ¿cierto? sí, Porque estás incompleto, o sea, todavía no está todo bien. Entonces el Señor no te puede bendecir. Eso es un error tremendo. sí. Y yo creo que el adversario ha sacado provecho de eso, de hacernos sentir incompletos. Colosenses dice que estamos completos en el Señor y Poderoso, por ahí sí, el adversario y los malos predicadores dicen, no, te falta, te falta. Y sí, uno se la cree, ¿cierto? Entonces sí. cuando uno se mira a uno mismo, no, sí, pero es que no, yo todavía no estoy como para servir al Señor, todavía no estoy para que Él me bendiga, Él me tiene que preparar, me tiene que pasar por el desierto. Ah, ¿cierto que enseñan eso? Sí, Es que señor. tú tienes que pasar por el desierto Sí, para que señor. Él te bendiga. Mentiras, no es así. O te enseñan la de Job, ¿cierto? Ah, es que tienes que pasar por ese trato que el Señor le dio a Job, uno equivalente, y luego la doble bendición. Hmm, Mentiras, así no funciona la gracia. Ya estás completo en el Señor por lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces ya te lo concede, o sea, por eso es que tú puedes ver en los evangelios que Jesús nunca pedía ese tipo de requisitos, nunca exponía
Así el es, evangelio de esa manera, así es, así ¿cierto? O es. sea, no, es que tú estás inválido, pero aguántate un poquito, te voy a probar, te voy a purificar y luego de eso te bendigo al doble. Ujú. Es una farsa, ¿cierto? O sea, no, no pasó así. Era gracia. Era, ¿crees? Sé sano. Así Poderoso, funcionaba. Era poderoso. de una simpleza y sin Sí. barreras. Es que Jesús las quitó todas. Ujú. Para eso vino, para mostrarnos que ya no había barreras, que Él Sí, sí podía, Dios podía habitar entre nosotros y sí, sí. manifestar su gloria y su poder Poderoso. sin ningún obstáculo. En la ley no podía. La ley está para eso, para mostrarnos que antes no se podía, pero ahora en Jesús sí se puede. Hay otra trampa que es hacerte pensar que hay algo malo en ti, ¿cierto? Ujú. Entonces, no, es que tienes incredulidad, ¿cierto? Entonces, no es un problema de fe, sino de incredulidad. Entonces, oh sí, entonces tengo que acabar con la incredulidad. No, fíjense ustedes que hay un pasaje por ahí donde alguien que tenía incredulidad le dice al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Y qué hace Jesús? Ah, ¿cierto? Sana al muchacho. Entonces, no es que haya algo malo en ti. Tal vez es que no estás entendiendo la gracia y eso es todo lo malo que puede haber. Sí, No señor. hay nada más. Sí, No hay señor. miles de defectos, ¿cierto? No es como si estuvieras lleno de agujeros por todos lados y tratando de cubrirlos por todos lados para que no se salga la llenura del Espíritu Santo. Es simplemente gracia, que te mantengas en esa Poderoso, gracia inmensa del Señor. poderoso, No poderoso. necesitas más. También sentir que es para otros y no para ti, que viene un poco de compararse con los demás. Pablo decía que él no se juzgaba ni a sí mismo y que uno no debía compararse con los otros, porque cuando uno está, por ejemplo, en el ministerio, entonces uno ve a otras personas que logran cosas que a uno le parecen deseables. Y uno dice, Señor, ¿por qué a él sí y a mí no? Eso es compararse con los otros. Y hay un error, porque entonces uno empieza a ir detrás de lo que los otros tienen y no de lo que el Señor te concede a ti por gracia. Uno debería Sí, enfocarse nuevamente, no en uno, sino en Él. sí, Señor, ¿qué sí. me concedes a mí? ¿Cierto? Y eso haré, y por ahí me meto y por ahí ando, mi relación contigo. Entonces, no Poderoso. compararse con los otros es crucial, ¿cierto? También está que Dios no te oye por alguna razón mística o que tienes que insistir una y otra vez para que Él te oiga. Es un poco la enseñanza por ahí de cuando Jesús hablaba sobre la oración. Sí. Entonces comparaba, bueno, la tradición compara a Dios con un Pues, juez injusto, ¿no? Entonces que uno ujú. tiene que fastidiar al juez para que lo oiga. No, Sí, esa es una enseñanza mala, sí, sí. ¿cierto? Es malísima porque tú ves a Jesús y Terrible. nadie andaba pues en esa, ¿cierto? Yo creo que nadie anduvo detrás de Jesús 3 días rogándole por algo. Yo no tengo registro de eso en mi No, memoria. ¿Quién anduvo detrás de Jesús rogando una y otra vez para ser sanado? Nadie, ¿cierto? Me ujú. lo confirman, ¿cierto? Sí, sí, Pero sí. lo que yo veo es que yo creo que nadie se demoró más de un día. Si acaso el centurión, no, el centurión se Ah, enteró un día después, sí, sí. pero la sanidad de su siervo fue inmediata, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes cómo entender bien la gracia nos libera de un poco de trampas que nosotros en nuestro razonamiento nos ponemos a nosotros mismos. Es que tengo que rogarle mucho al Señor para que me oiga, para moverle la mano al Señor. Entonces tengo que insistir, 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 insistir. No es verdad. En la gracia, Él te oye. Él está atento a tus oraciones, dice en otra parte Pedro, ¿cierto? Él te oye y como uno debe operar en gracia, entonces uno debe creer que cuando pidió, lo recibió, Sí, poderoso. ¿cierto? Así nos enseña Jesús, así Amén, es amén. como nos enseña Jesús. Entonces, eso te va a quitar esa insistidera y esas cadenas pues de oración y esos ayunos, ¿no? Es que vamos a hacer una vigilia para ver si Dios sana a fulanito de tal y entonces esas vigilias pueden ser días seguidos, ¿no? Ruegan y ruegan. Bueno, pues porque así está mal, está funcionando mal porque no están apoyados en gracia. Sí, Gracia sí, sí, es, sí. literalmente es instantáneo, vamos a decirlo así, instantáneo, no tarda, Ujú. ¿cierto? Es muy pronto.
Al que más esperó fue Lázaro. Sí, él fue el que, bueno, María y Marta fueron las que más esperaron. Pero del resto tú ves que eso, pues si estás creyendo por una resurrección, bueno, aguántate 4 días. Pero si es por una sanidad o por otra cosa, pues no, no, no. Tienes que entender que Él sí te está oyendo, Sí, que Él sí hace. Eso es andar en gracia. poderoso. También hay otra idea que es que hay algo delante de Dios que apesta, está escondido y debe sacarlo a la luz e indagar qué es, ¿cierto? Porque es que eso es muy popular, uno va, bueno, es que estoy orando por esto, por un empleo, no sé, sanidad, por tantas cosas que uno puede orar. Y el líder de la congregación te dice, como que hay una iniquidad metida en tu familia, ¿cierto? En tu ADN. Entonces, a ver, tenemos que averiguar, tenemos que ayunar para que el Señor nos revele cuál es esa iniquidad que se metió, que está ahí incrustada en tu Sí, espíritu sí. y sacarla, ¿no? Entonces uno queda como loco porque uno dice, ay Dios. ¿Dónde Entonces estará? fíjense, ¿cuál es el procedimiento? Sí. ¿Y qué hace uno? Técnicamente, ¿qué hace uno? Señor, ¿dónde está? Uno empieza a hablar, Señor, ¿qué es? ¿Cierto? ¿Qué está escondido? Revélame lo oculto. Uno se vuelve como una especie de pitonizo, un invocador de cosas, ¿no? Sí, Y lo que uno procede a hacer es a leer la ley para ver dónde está el pecado escondido, ¿cierto? sí. Y no falta el genio que diga, no, es que leí y el Señor me reveló que fue un pecado de mi abuelo. Ay, Ah, Dios. ¿Cierto? Entonces uno, ah, bueno, ahí sí la hace de moñona, ¿no? O sea, sí. horrible. Y el predicador, sí, eso fue, vamos, ven, vamos a revocar esa maldición, vamos a quitar esa iniquidad. Y aparte también, es que, mira, aquí se hizo una ofrenda. Ah, sí, sí. Entonces, Oh, oramos, revocamos y hacemos una ofrenda. Ay, ajá, Dios. Pero ajá, por favor, ajá. muéstrame Jesús haciendo eso. Muéstramelo. Es que cogiendo a la gente, no, sí, sí, es que esa enfermedad es por una iniquidad de tus padres. Pero ven y la revocamos. Y tienes por ahí una ofrenda para que seas acepto Mucho, delante del mucho Señor, para mejor. sellarla, ¿no? Para sellar la revocación de esa maldición. No pasa. No. Porque es que como Jesús nos muestra pura gracia, porque era lleno de gracia y Sí, de verdad, pues él poderoso. decía, tus pecados te son perdonados y Sí, se sí. acabó el asunto, ¿cierto? Sí, O sea, amén, amén. no, ni siquiera tenías que saber cuál era, sino cualquiera que sea, perdonado. Tremendo, ¿no? Es que Sí, la sí, gracia es sí, sí. poderosísima. Poderoso, Si uno, poderoso. si uno entiende la gracia así, con ese poder tan descomunal, entonces uno va a poder andar firmemente en la gracia. Hay otra, está en Hebreos 12:12, dice, por lo cual, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga al camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Bueno, qué pena. Entonces, ¿qué quiero resaltar aquí yo? Que aquí parece que definitivamente el autor de Hebreos dice que la raíz de amargura nos estorba para heredar la gracia. Entonces, la raíz de amargura, yo pienso que tiene mucho que ver con una mentalidad carnal, eh, con esa desazón que produce la carne por no tener algo. ¿Cómo lo podría explicar? Entonces, llego yo y leo acerca de la gracia y mi Dios magnífico, poderoso, cómo prospera a la gente, cómo hace maravillas, señales, Sí, prodigios, sí, sí. y me miro a mí mismo. Y en las deficiencias que yo puedo ver, digo, pero conmigo no lo has hecho. ¿En dónde estás, Dios? Sí, ¿Dónde estás? ¿Por qué conmigo? Yo sí, pienso que esa es la raíz de amargura. sí, señor. ¿Por qué lo digo? Porque eso está relacionado un poquito con Éxodo, cuando tentaron a Dios y la manera como tentaron a Dios fue diciendo, ¿y está Dios con nosotros? Y eso fue lo que produjo la tentación, ¿no?
tentaron a Dios. Sí, Entonces, cuando uno ve esa magnífica gracia, a ese Dios inmenso, y uno ve esa deficiencia, puede ser que esté pasando alguna dolencia, o alguien de su familia, o alguien la esté pasando mal emocionalmente, y uno se hace esa pregunta, ¿y dónde está Dios? Si Él es tan bueno y tan poderoso, ¿dónde está? Yo creo que sí, esa es la sí, razón, la raíz de señor. amargura, porque uno debe sustituir eso por, yo estoy pasándola así, así son las circunstancias, pero esta gracia inmensa va a hacer que se manifieste el poder y la gloria de Dios. Eso sería lo que cambiaría, ¿no? En Sí, lugar de ver tú la situación difícil, tú lo que dices es, pero puedo esperar en la gracia de Dios sí, señor. para que esto sea transformado, para Oh, que esto no se quede así, sino que tome un rumbo conforme a lo que Dios hace, a lo que Jesús hace. Es que mira que esta idea de glorificar un poco el dolor, la deficiencia, eso viene mucho del calvinismo. Entonces hay denominaciones que tienen más énfasis calvinista y ellos cuando tienen dificultad, ellos dicen, sí, eso va a glorificar al Señor. Entonces, ujú, aguántate. sí, Y nunca tienen la esperanza de esa gracia que puede ser manifestada. Entonces, cuando ven a Pablo en la cárcel, dicen, ve, él se aguantó, él esperó ahí pacientemente, ¿cierto? Glorificando al Señor. ujú, Y eso no fue lo que pasó. Lo que pasó realmente fue que él en la cárcel dijo, y por las oraciones de ustedes, yo sé que voy a ser liberado, ¿cierto? ujú, ujú. Entonces la esperanza de él realmente estaba en que se cumplía esa manifestación de la gloria de Dios Sí, señor. o de la gracia de Dios, vamos a decirlo así. Y cuando Pablo tenía problemas, entonces el Señor, que ya estaba cansado de que lo persiguieran, el Señor le respondía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso Sí, que se perfecciona en tu debilidad no quiere decir que es que me gusta que seas débil, que la pases mal, que te persigan, que aguantes hambre. No es eso lo que está diciendo. Lo que sí, está diciendo es que cuando surjan esas necesidades, yo te voy a solucionar todos los problemas. Eso es lo que dice, ¿cierto? Te voy a proveer sustento, te voy a proveer comida, te voy a proveer liberación de sí, la cárcel, todo lo que tú puedas necesitar, yo lo puedo proveer, yo soy tu proveedor. Era lo que le estaba diciendo el Señor, en palabras más, palabras menos. Lo proveo por gracia, es lo que le está diciendo. Entonces, apóyate en la gracia y las cosas van a seguir funcionando. Eso es lo que está diciendo más o menos ese versículo. Y eso es crucial. O sea, cuando uno tenga la dificultad, uno no debe fijarse en la dificultad en sí misma, sino magnificar y glorificar al Señor diciendo, pero mi Dios es poderoso para hacer más abundantemente lo que pido o espero. Así sí funciona la gracia, ¿cierto? Lo otro es dejarse llevar un poco por las emociones. Hay otro punto que ya Douglas lo había comentado acerca de la fe, está en Gálatas 3:2. Dice, esto quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí Pablo deja en claro totalmente que es la fe lo que realmente produce que se hagan maravillas, señales y prodigios. Creo que ese es el pasaje pues que es más conocido, sabemos que sí es fe, y yo diría que fe es fe en la gracia, fe sí, en una persona, sí, ¿cierto? señor. Tú tienes unos casos bien interesantes cuando capturan a los 12 apóstoles, los metieron a todos en la cárcel. Ujú, Cuando capturan a Pedro, metido en la cárcel, creo que lo metieron 2 veces a la cárcel. ¿Y cómo lo libraron? O sea, no fue realmente porque empezaron a hacer sacrificios, porque empezaron a hacer cosas de la ley, propias de la ley, ¿cierto? No, es que no pagamos los diezmos, es que no hicimos la ofrenda del templo, es que no hicimos esto y lo otro, de la ley, no. Nada de eso produjo realmente la liberación de Pedro y de los apóstoles. ajá, Fue gracia, fue sí, una señor. gracia poderosísima que uno debería entender, ¿no? Para medir qué tan lejos puede llegar Dios por uno.
¿cierto? No solo por Pedro, sino por uno. O sea, él puede hacer cosas impresionantes porque esa gracia está disponible asombrosamente en este tiempo. Sí, Señor. Poderoso. Ustedes se fijan, cuando David fue capturado por uno de los reyes, él quería servir, estaba siendo perseguido por Saúl. Entonces él quería escaparse de Saúl y él se ofreció a servirle a uno de los reyes de Canaán. Y el rey se dio cuenta, entonces lo capturó. ¿Y cuál fue la técnica de David? Fíjate que él ni siquiera se apoyó en gracia. Él empezó a fingirse loco. ¿Ves? Y dijo, no, por esta me escapo, ¿no? Entonces fue como muy en su carne, en su sabiduría, pero cuando tú ves los apóstoles, ellos se apoyaban inmensamente en gracia. Por eso cuando Pablo estaba en la cárcel, él glorificaba al Señor, es decir, lo magnificaba en su grandeza, en ese dominio tremendo que él tiene sobre todas las cosas, no en él mismo, él no se fingió loco, ¿no? O sea, no, para nada. Yo te digo, ay, me voy a inventar una técnica aquí para escaparme, no. No, él confió plenamente. Y hay otro pasaje en Segunda de Corintios que decía que en alguna parte estuvieron muy cercanos a la muerte. Y él dijo, pero eso es para que nosotros no confiemos en nosotros mismos, sino en el Señor. Entonces, ¿ves? La gracia funciona muy bien cuando tú confías en esa Ah, omnipotencia, en sí, ese Señor. amor del Señor, en esa gracia, en esa benignidad del Señor. Funciona súper bien. Sí, sí. Cuando confías en ti mismo, como que la cortas, la opacas, la disminuyes, le dejas menos margen a él para que actúe, porque estás tomando tú el rol que él podría tomar. Entonces, es una lección para todos, ¿no? Eh, Hay un asunto importante que es que la predicación de Pablo no era acerca de la sanidad, estamos hablando de cómo hacer efectiva la gracia, ¿no? Entonces, una gracia que tenemos es la sanidad. La de Jesús tampoco eran enseñanzas acerca de sanidad y cómo ser sanos, era acerca de que ya no había barreras entre Dios y los hombres, porque Jesús es la propiciación por nuestros pecados delante de Dios. Y Dios ya podía habitar entre los hombres, así como Él siempre lo quiso. Si un judío había pecado y con conciencia de pecado toda su vida, y estaba así, entonces ahora Dios le estaba diciendo, eso ya no cuenta, no les voy a tomar en cuenta sus pecados, quiero habitar entre ustedes, todo lo que necesito es que me crean. Entonces, eso es crucial, cuando uno va a hablar de sanidad, claro que uno habla de sanidad, pero uno debe hablar muchísimo de gracia, de que Él te lo quiere dar, es por sus méritos, no por los tuyos, solamente confías en que Él lo hace, es como volverlos a poner delante de Jesús, digámoslo así, cuando quieres hablar de sanidad, ponlos delante de Jesús, hazlos que ellos mismos con todo el corazón como que lo vean, ahí habitando en medio de la congregación, ya está aquí, o sea, está disponible para ti, todos los eventos de sanidades y milagros de Jesús fueron casi que calcados. Él no pedía absolutamente nada de la gente, ni una sola de las obras de la ley, ni una, sino que solamente decía, ¿creen que puedo hacerlo? Y si tú dices sí, la tenías. Es que es súper fácil, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que volver a esa simplicidad. Tenemos por aquí otra cosa. Entonces, eso de la conciencia de pecado es interesantísimo porque recordemos que la ley básicamente nos da conciencia de pecado. Entonces, un judío escuchando la predicación de Jesús o de Pablo iba a escuchar un mensaje bien particular. Era más o menos como decir, todo esto de la ley, todo ese rigor de la ley, no lo necesitas. Solamente necesitas confianza en el Salvador. Y eso era lo que les chocaba, ¿cierto? Eso era lo que les impactaba. Sí, Decían, Señor. no, eso no puede ser así, Sí. de ninguna manera. Y lo que Pablo decía, o Jesús decía, con su hacer, con su hacer lo decía, es que no voy a tomarles en cuenta los pecados. Mm. No me voy a fijar en sus pecados, de verdad Ajá. no lo voy a hacer. O sea, Ajá. y tú ves a ninguno de los que sanó, él le pidió como esa lista de pecados, a ninguno. Se los pasó por Poder- alto, literalmente.
Poderoso. literalmente. Entonces, la misma cosa podría uno hacer. Yo sé que eso choca, porque si uno viene de esa mentalidad así toda rigurosa y que tú tienes que ser súper santo y súper noble y yo no sé, o sea, sin mancha y sin arruga, dicen por ahí, que Sí, tú tienes que ser así, ¿no? sí, Que te salga por ahí un loquito que diga, no, eso no cuenta, simplemente pones confianza en Jesús y ya la tienes, eso sí, te pega durísimo, ¿cierto? sí, Entonces sí. es como, ay, entonces mis obras que, o sea, que he perdido el tiempo o que, o sea, no Ajá, cuenta, lo que ajá. hago no vale. Pues uno tiene que decirle así como decentemente, sí, no valen, No vale. la verdad no te sirven, ¿cierto? Sí, te sirve esa Poderoso. confianza en el Señor. ¿Sí? Y es que por eso es que pega tan duro el mensaje de la gracia, por eso Sí, choca tanto, porque como que uno los deja sin eso con lo que se quieren validar o mm, justificar. Por eso es tan complicado. Entonces, ¿cómo puede ayudarte la ley para andar en gracia? Espero que no me esté alargando mucho. sí. Híjole, ya casi voy a terminar. Si tenés más, no Sí. importa, lo acomodamos y seguimos con más. Siempre te digo eso porque para que no corramos, sino que vayamos Sí. despacito y Bueno, listo. sí, 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 Sí. sí, sí. Yo creo Bueno, que, yo creo que listo. tenés Sí, bastante para la próxima entonces semana. más o menos, digamos que no es tanto, pero, porque es que esto es como muy del día a día, de Sí, como el resumen de lo que he podido vivir, aprender. Yo de ninguna manera quisiera pues poner esto como si fuera una doctrina sentada, sí, ¿cierto? Así como inamovible. Es más bien cómo he descubierto que el poder de Dios se puede manifestar mucho más fácil si sí, uno anda en gracia que si uno anda en la ley, porque sí, es que la ley tiene unos problemas muy complicados. sí, Entonces, yo diría que si uno empieza a ver cómo es realmente Dios, va a ser de muchísima ayuda. Y es que esas frases que él dice son tremendas. sí, sí, Dice, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es que mm, eso es impresionante. Entonces, sí, no está mirando tu pecado, sí, ¿cierto? O sea, sí, señor. ¿cómo hago para Poderoso. explicarlo más gráficamente? O sea, Sí, porque la ley te da conciencia de pecado. Todo el sí, tiempo es tus fallas, lo que hiciste, lo que no hiciste, qué hiciste mal, qué hiciste deficiente, cómo estás incompleto, cómo hay algo detrás de ti que te está abrazando, una maldición generacional, la sí, inequidad, no sé qué. Todo es como que es magnificar el pecado. Y sí, aquí Jesús dice, no me voy a fijar en eso. sí. Cree que yo Poderoso. soy tu salvador, solamente tienes que creer eso, que yo te puedo dar de lo mío sin que tú tengas que justificarte por ti mismo. Sí, Solamente necesito eso. Ese es el mensaje de la sí, gracia y eso es lo que nos va a ayudar montones a verla manifestada. ¿Quiénes no podían ver todo ese poder desplegado de Jesús? Que sí lo veían los que le creían genuinamente y sencillamente. ¿Quiénes no podían? Los fariseos. sí, Ellos nunca pudieron ver esas señales y se las pedían, ¿no? sí, Danos señal, ¿qué señal nos van a dar? ¿Cierto? sí. Y Jesús nunca les mostró ninguna señal. Se enteraban de que había señales porque habían creído a Jesús, pero a ellos nada. Sí, Entonces yo creo que esa es una lección poderosísima de cómo la ley no nos va a servir realmente y lo que sí nos sirve es la gracia. sí, señor. Es nuestra herramienta. No es, es la mejor, o sea, la mejor que Dios ha inventado es la gracia, para que tú puedas tener o ser partícipe de todo lo de Dios. Entonces, pues podemos seguir la siguiente semana. Sí, 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 Muchísimas gracias pues por este sí, tiempo. Sí, y ahí seguimos, Douglas. sí, señor. Poderoso, poderoso. Y fíjate que, bueno, me quedaron un par de cosas muy interesantes porque uno, que cuando hablases, por ejemplo, de que, y eso nos ha pasado a todos los que hemos determinado predicar de la gracia de Dios y solamente de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque de ahí vienen todas las demás cosas, la sanidad, la liberación, la prosperidad, todas las cosas esas vienen a través de la gracia de Dios, como hablamos, en Cristo estamos completos y no nos falta nada, ¿verdad? Y entonces nos ha pasado como decías vos, a los apóstoles se molestaban, ¿sí?
se molestaban y no les gustaba que se predicara el evangelio y los perseguían, ¿verdad? Los perseguían por predicar estas verdades tan poderosas y esta gracia de Dios tan maravillosa. Pero lo que me llamó la atención fue en el otro versículo que vimos. Dice, los fariseos los rechazaban y los perseguían, ¿sí? Pero dice, y los gentiles, los que habían creído, ¿sí? Eran bendecidos y los seguían, ¿sí? Y eso es maravilloso. Yo me he dado cuenta cuando hemos ido, por ejemplo, yo animo a los pastores a no tenerle miedo a esta cuestión de predicar del evangelio verdadero de Jesucristo y de la gracia de Dios, que no le tengan miedo. Porque solo a manera de anécdota, nosotros hemos ido a muchísimas congregaciones que nos han invitado los pastores. Cuando escuchan esta cosa, dicen, Padre, Duras, vaya y hable sobre estas cosas, háblenos sobre estas cosas. Y cuando llegamos y hablamos de estas cosas, muchas veces estos mismos pastores que nos han invitado dicen, no, pero no era para tanto. ¿Sí? Háblenos de la gracia, pero no tanto, ¿verdad? Y entonces, más bien fue interesante porque muchos de los hermanos de la congregación o en los congresos que estamos dicen, wow, esto sí es verdaderamente libertad. Esto sí es verdaderamente el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Y son muchos más los que deciden, necesitamos esto. Esto es lo que necesitamos. ¿Sí? Esta gracia es lo que necesitamos, vivir de esta gracia. Que los que lo rechazan, a veces el único limitante es que muchos de los que lo rechazan están en ciertos púlpitos y pues, ¿verdad? A la gente les da un pavor por todas las enseñanzas que se ha hablado acerca de no toquen al ungido, no hablen mal de nadie, ¿verdad? Y esas cosas. Entonces todo el mundo tiene miedo de decir, pastor, pero es que lo que usted está predicando no es bíblico. ¿Verdad? O no es el evangelio, porque sí muchas cosas que la gente predica y usan la Biblia para eso, ¿sí? Hay muchas cosas que se han predicado y se han usado y como Jorge lo enseñó esta mañana tan claramente, versículos que sacamos fuera de contexto, ¿verdad? E inventamos un montón de cosas de esas para poner leyes y mordazas a las personas para que no puedan creer a la verdad, pero bueno, de eso va a haber siempre. Pero lo que los animo es a no dejar de predicar el evangelio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No tengan miedo. Hay más gente escuchándonos de lo que usted se imagina. Hay más gente escuchando, ¿sí? Hay más gente ahí queriendo recibir esta verdad. Están cansados de la esclavitud, están cansados de la prisión y quieren esa libertad. Y lo otro que hace años venía enseñando sobre eso, de la amargura, ¿sí? De esa raíz de amargura, Jorge, y es cierto. A veces digamos, lo aplicamos como, sí, ve, ¿cómo se llama? Esaú vendió su primogenitura y ahora nosotros vendemos nuestra vida, ¿verdad? Por el pecado y esas cosas. No. Hay muchos pastores con raíces de amargura como esa, volviendo a ver ¿cómo se llama? Al otro hermano, a Jacob, y decir, mira, pero Dios, mira, tenés bendecido a Jacob y a mí no. Y entonces venden su primogenitura. Algunos lo han hecho de una manera tan sin gracia como venderlo por las lentejas. Me voy a someter a este ministerio, me voy a someter a este apostolado, porque ese sí me va a bendecir. Si me someto a él, a este hombre que está ungido, entonces a mí también me van. Entonces vendemos vendemos la vida de gracia que hemos recibido por una vida sometida a un hombre. Uh-huh. y es algo loco, ¿sí? Tú tal vez tienen una vida libre en el Señor, pero entonces voy a vender esa vida libre que tengo en el Señor para ir a meterme a X congregación donde dice, porque sí hay gente, y tenemos que entender que hay gente que usan las escrituras para decir, es que yo soy tierra fértil, entonces bendígame a mí, porque yo sí soy tierra fértil. Ven todo lo que tengo, ven todo esto, yo soy tierra fértil. Si usted viene aquí, usted también va a prosperar. ¿Sí?
Y hay más gente, y ahí la gente hace esas cosas y a veces venden esas primogenituras, esa libertad que tenemos en Cristo y se someten a la esclavitud de nuevo, ¿sí? Y entonces lo que buscamos es verdadera libertad en el Señor, ¿sí? Y es lo que Él provee, la gracia de Dios, esa verdadera libertad. Como dicen las Escrituras, si el Hijo os libertara, el Hijo de Dios les da libertad, serán verdaderamente libres. Así que cuando yo veo a gente que no se sienten muy libres, lo más seguro es que no fue el Hijo de Dios que les dio la libertad que tienen, ¿sí? Porque están sometidos a otras cosas. Pero si el Hijo de Dios nos da libertad, seremos verdaderamente libres. Poderoso. Gracias, Jorge. Gracias a todos mis hermanos, mis amados. Gracias por estar esta mañana y seguirnos animando y creciendo en esta gracia y en este conocimiento del Señor tan poderoso. La próxima semana seguimos con Jorge entonces para ir creciendo y caminando. Sí, como dice Jorge, es una cuestión de caminar todos los días. Sí, todas estas cosas que hablamos nosotros, yo las repaso y las tengo en mi mente, en mi corazón y ups, por aquí va la gracia. Sí, voy a caminar en la gracia en esto. Y por aquí, cosas que hago, sí, también la gracia. Y tengo que aplicar la gracia a todo. Tengo que aplicar la gracia a mi vida, tengo que aplicar la gracia a la vida de mi familia, tengo que aplicar la gracia a mis amigos, tengo que aplicar la gracia a otros pastores, tengo que aplicar la gracia en todo. ¿Sí? Así que ese es un andar, es un caminar tan maravilloso. Andamos en el Espíritu, ¿sí? Así que poderoso. Así que nos vemos la próxima semana. Espero que hayan sido edificados poderosamente. Un abrazo grande a todos y nos vemos la próxima semana, ¿sí? A seguir creciendo en esta gracia tan maravillosa.